Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo más sobre programación en Python. En este vídeo lo que vamos a ver es el modelo de detección de objetos con un poquito más de profundidad para probar la flexibilidad que tiene. Vamos a crear una clase nueva, una clase que nunca hemos trabajado con ella, la clase persona. Y esta clase, la clase persona, va a ser muy sencillita, va a tener un nombre. Tendremos una propiedad para obtener el nombre. Y tendremos también el método especial str para obtener la información de esta clase. Bien, entonces vamos a crear también la clase empleado, que va a derivar de persona. Vamos a tener el nombre y el email. Mejor vamos a colocar el email arriba también. De acuerdo. Vale, entonces obtenemos el nombre y el email de la persona, así que super.init, pasamos al inicializador, nombre, email. Lo que vamos a tener es el empleado un sueldo base. Por ejemplo, 1000. Y en, pues por ejemplo, una propiedad, o mejor, vamos a tener un método calcula sueldo al que le vamos a pasar las horas trabajadas y va a retornar el sueldo base no, las horas trabajadas no, vamos a quitar este parámetro aquí. Va a retornar el sueldo base simplemente y vamos a crear el método str que va a devolver la información de la clase como una sola cadena de caracteres. Vamos a obtener entonces el nombre y el email y con 2 puntos el sueldo, que lo obtendremos llamando a calcula sueldo, mientras que el nombre y el email lo obtendremos utilizando super. De acuerdo, calcula sueldo, self. Bien. Podemos crear un empleado al que le pasaremos el nombre y el email.
y deberíamos obtener su nombre, su email y su sueldo. Tenemos aquí, vamos a ver. Correcto. Ahí está. Vamos a ejecutar entonces. Y ahí tenemos el nombre, el correo electrónico y el sueldo, que simplemente es el sueldo base. Vale, el directivo va a ser una clase muy parecida a esta. La diferencia es que va a multiplicar por 2 el sueldo base. Es decir, que si una persona, un empleado, cobra 1000 euros, bien, empleado, correcto, sueldo base, 2. Bien, correcto, hemos dejado aquí el nombre directivo. Despiste. Bien. Entonces ejecutamos y sale eso, como decía, 1000 euros, porque simplemente estamos tratando con un empleado. Si creamos un objeto de clase directivo, automáticamente vamos a obtener el doble de sueldo. De acuerdo, imaginemos por un momento entonces que un empleado, aquí lo tenemos, pues que cobra eso, 1000 euros, sueldo base, resulta que pasa a ser un directivo de la empresa. Lo que tendríamos que hacer en ese caso sería crear un nuevo objeto al que le pasaríamos e1.nombre y e1.email. Es decir, nos olvidamos del objeto empleado y pasamos a utilizar el objeto directivo. Y esto es lo que podemos hacer en la mayor parte de los lenguajes de programación orientados a objetos como C#, C++, Java, etc. Pero Python nos proporciona una flexibilidad extra. Vamos a comprobarlo. Podemos irnos al terminal de Python. Eso es. Vamos a importar a persona, o mejor, from persona, import persona, ¿de acuerdo? También tenemos que importar el empleado y el directivo. Bien, pues podemos crear un empleado de esta manera. Y tenemos la misma información, simplemente hemos copiado y pegado. De acuerdo, entonces si hacemos un dir de E1, o mejor, si visualizamos el diccionario de E1, veremos que tenemos pues esta información que habíamos comprado. Y también tenemos en empleado sueldo base. Si hacemos un dir E1, veremos que uno de los atributos que tiene la clase es class. Este class, si accedemos a él, veremos que apunta a empleado. Entonces, la pregunta es, si tenemos ese atributo class, ¿podemos modificarlo para que en lugar de tener que crear otro objeto con sus mismos datos, etcétera, podamos pasar simplemente de una clase a otra? Pues sí que podemos. Podemos hacer E1 class igual a directivo. Y si ahora mostramos E1, el sueldo es de 2000 euros.
si volvemos a modificar la clase para que vuelva a apuntar a empleado, veremos que el sueldo vuelve a ser de 1000 euros. Esta forma de trabajar de Python tan flexible tiene que ver con el modelo de orientación a objetos que soporta. Aunque tenemos la palabra clave class aquí y aquí, estas clases en realidad son objetos. Podemos decir que son objetos que representan a las clases y permiten cierto nivel de modificación. Incluso el objeto tiene un atributo que apunta a la clase a la que pertenece. Así que toda esta información no solo la podemos consultar, sino que también la podemos cambiar. Es dinámica. Cualquier cambio, como Python no es compilado, cualquier cambio toma lugar en el mismo momento, sí que tengamos que esperar, repito de nuevo, a una compilación o alguna actualización de algún tipo. Simplemente con modificar el atributo guión bajo class guión bajo ya tenemos al objeto perteneciendo, entre comillas, a otra clase. Por supuesto, si los métodos de esa otra clase hacen referencia a un atributo que no existe en el objeto, por eso visualizaba el diccionario. Si por ejemplo tuviésemos un sueldo básico, no un sueldo base, sino otro tipo de cálculo, otro tipo de valor que sirviese para el cálculo del sueldo, y existiese en empleado pero en directivo no, o viceversa, los métodos que accediesen a ese atributo pues darían error, darían name error, porque no se encuentra ese atributo. En este caso, lo único que cambia no son los atributos, lo único que cambia son la consideración que la clase hace de los datos del objeto para calcular el sueldo que sea pues uno u otro. En fin, en cualquier caso, esto es todo lo que quería mostraros en este vídeo. Podéis seguir investigando por vuestra cuenta las posibilidades que tiene Python en cuanto a este modelo de orientación a objetos tan flexible. Un modelo de orientación a objetos que es parecido, no es el mismo, pero es parecido al modelo de orientación a objetos basado en prototipos. Y como os decía, esto es todo por este vídeo. Adiós.